Bueno, doctora Katia Saucedo, le agradezco muchísimo que se dé un tiempito para hablar con nosotros aquí en la ciudad de Sucre, el privilegio de haber conversado este tiempo de manera virtual, muchas veces por teléfono, tantas veces, pero ahora de modo presencial. ¿Cómo le ha ido? Un gusto. Igualmente un gusto, Iván, pues aquí disfrutando de Sucre, de su ciudad, de su comida y de sus calles tan bonitas y sus paisajes. Qué lindo. Doctora, ¿qué ánimo le da después de este transcurrir de 16 años el movimiento al socialismo? ¿Qué es lo que ha hecho con la administración judicial? ¿Qué ánimo le da? ¿Qué sensación le da? Mire, yo no voy a tratar de justificar de ningún modo lo que sucedía antes, ¿no? Antes del MAS, la justicia tenía corrupción, la justicia tenía grandísimas deficiencias, ese es un mal que viene de manera centenaria, creemos nosotros, pero es en rigor de verdad, en los últimos 16 años pues hubo un colapso mucho mayor, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con la justicia antes del MAS? La justicia era una agencia de cobranza de las deudas civiles, ¿no? Se había desvirtuado totalmente el sistema penal, por ejemplo. Por eso vinieron las reformas Blattman, si usted se acuerda, ¿no es cierto? Claro. Pero luego, con el MAS, la justicia cambia de rumbo y empieza a utilizarse el sistema penal especialmente por sus implicancias en la persecución de los opositores, ¿no? O sea, había que callar al opositor, al disidente. Entonces, y además se coapta la justicia de manera casi absoluta. Mire, en La Paz, que es donde yo tengo experiencia porque yo litigaba en La Paz, ¿no es cierto? De 50 jueces, usted sabía que 30 o 35 habían problemas de corrupción, pero había un grupo que no era corrupto. En cambio, ahora cuando usted conversa con la gente que litiga, le dicen que todo tiene precio. Tiene precio la fotocopia legalizada, tiene precio la notificación, tiene precio la sentencia, tiene precio la apelación. Es decir, es un sistema absolutamente mercantilizado, donde ese adagio que la justicia es gratuita, pues ya no existe. Entonces, pero cuando habla del sistema penal, está hablando directamente de la Fiscalía General, de las fiscalías, ¿no? Claro, estoy hablando de la Fiscalía. Ahora, también es justo reconocer que la Fiscalía nunca fue un órgano absolutamente independiente del órgano ejecutivo. Ese es un mal también centenario, ¿no? La Fiscalía siempre tenía su conexión con el órgano ejecutivo, pero nunca tan profundo, nunca tan sentido como desde la asunción del MAS al gobierno, ¿no? Mire, cuando el MAS llega al gobierno, nosotros teníamos el proyecto de apoyo a la reforma procesal penal de la GTZ aquí en Sucre, con sede en Sucre, claro, donde asesorábamos a las altas cortes y a la Fiscalía General en diversos temas, ¿no? Vinculados al proceso penal. Una vez que el MAS llega al gobierno, fue imposible hacer eso porque ellos tenían sus propias particularidades, o sea, ellos sabían lo que querían hacer y era la coaptación del sistema judicial. Y eso fue lo que sucedió, ¿no es cierto? La carrera judicial es un problema tremendo. La carrera judicial tenía un enorme avance. Usted acuérdese de los grandes apoyos de Alemania y España en la carrera judicial. Había el Instituto de la Judicatura que estaba nomás funcionando. Ahora, ¿hay carrera judicial? No hay carrera judicial. Ahorita tenemos un 60% de jueces provisorios. A veces la gente no entiende por qué es importante que el juez no sea provisorio. El juez no debe ser provisorio porque no le debe deber el cargo a nadie, porque claro, eso es parte de la independencia. Claro, mientras es provisorio, entonces está latente a que lo puedan sacar. Exacto, o lo puedan remover. Digamos. Estás esperando que alguien te mantenga y ese alguien tiene el poder sobre ti y un juez no puede estar sometido a ese tema. Otro tema relevante fue la formación de los fiscales, donde nosotros como cooperación alemana en ese momento teníamos una acción muy relevante, ¿no? Entiendo que está intentando otra vez conformarse, pero de hecho todo eso se paralizó. Lo mismo sucede con la Fiscalía, ¿no? Aunque el fiscal, el otro día escuché una declaración de él, del fiscal general, de que se habían institucionalizado un porcentaje muy grande de la Fiscalía, que esa es una buena noticia. Entonces, usted empezó a ver ese coaptamiento del sistema penal, llamándose Fiscalía, juzgados, etcétera, que ha generado pues la ausencia total de independencia, ¿no? Porque ahorita, ¿cómo podemos hablar de independencia judicial? Acuérdese usted lo que sucedió al inicio. ¿Cuál fue la estrategia inicial? Se les disminuyó los sueldos a los jueces. Entonces, ¿qué provocó? Una desbandada, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los sueldos no es un tema frívolo, no de decir gano más o gano menos. En todos los países del mundo, probablemente uno de los funcionarios estatales mejor pagados son siempre los jueces. ¿Por qué? Porque el tener un buen sueldo genera que usted tenga mayor dificultad para acceder al sistema de dádivas y de corrupción. Ese es un primer elemento. Sin embargo, aquí lo que se hace es se baja el sueldo. Entonces, obviamente, la gente empieza a salir del sistema judicial y empieza a entrar otra, sin formación, sin carrera judicial, y ese es el escenario que hoy tenemos. Bueno,
Doctora, yo tengo una gran interrogante, una gran incertidumbre, si es realmente el poder político el que manipula, echa mano de la administración judicial o al revés. El sistema judicial, los jueces, inmediatamente empiezan a arrodillarse o a bajar la intensidad de su profesión por el poder. O sea, ¿es el poder el que manipula o los jueces inmediatamente están arrodillados al poder? ¿Qué es lo que pasa? Usted ha tocado, creo que la pregunta del millón, ¿no es cierto? Mire, yo creo que hay de los dos caminos. Porque si usted se fija en los procesos, hay una señal muy clara de los gobiernos, ¿no es cierto? Juez que se opone, y ustedes han tenido en Sucre una juez que en algún momento dictó una sentencia que no fue del agrado de... Jimena Mendizábal. ¿Y qué sucedió con ella? Inmediatamente la procesaron, ¿no es cierto? Entonces, sí. O el juez dicta una sentencia que no es de gusto del gobierno, inmediatamente hay una acción de prevaricato, ¿no es cierto? Entonces, hay señales muy claras, han habido señales clarísimas del gobierno cuando una sentencia no es del gusto y placer del gobierno. Pero también hay señales clarísimas del sistema judicial y ahí veamos un poquito lo que pasó cuando cambia el gobierno y entra el gobierno transitorio de la señora Áñez. ¿Qué sucedió? Gonzalo Hurtado Zamorano inmediatamente lee un comunicado del Tribunal Constitucional reconociendo al gobierno de transición. Eso es una clara muestra. Claro, ¿no? ¿Era necesaria la pregunta? ¿Era necesaria esa declaración? No era necesaria, no había para qué. Entonces, inmediatamente se ponen al servicio del poder, ¿no es cierto? Vuelve otra vez el MAS al gobierno, el Poder Judicial vira. Y otra vez se disciplina, ¿no? Yo le pongo un ejemplo. Lo que pasa es que la Fiscalía General del Estado dijo que las balas que habían matado en los movimientos sociales no venían de parte del ejército, ¿no? Entonces, era una muestra de que la Fiscalía estaba dando señales importantes, ¿no? De que el ejército no era el responsable, pero después cambia la posición. Por eso le digo, es que el problema es ese, que la institucionalidad se pone al servicio del gobierno, porque la Fiscalía General y la Fiscalía tiene obligación de coordinar con el órgano ejecutivo, pero coordinar, pero no depender. Entonces, en este caso, y ese es un mal de hace muchísimo tiempo, la Fiscalía recibe órdenes del órgano ejecutivo y nunca más, digamos, más profundo como ahora. Entonces, ante su pregunta inicial, ¿es el MAS el autor de este descalabro del sistema judicial? Yo no le atribuiría al 100% al MAS, ¿no es cierto? Hay una corresponsabilidad de muchos gobiernos, pero nunca más profundo como en estos últimos 16 años, ¿no? Nunca más profundo. Creo que se ha agudizado todo el problema del sistema judicial. Bueno, ahora el árbitro, como yo llamo el Tribunal Constitucional, porque es el que determina si es gol o no es gol, ¿no? En términos futbolísticos, el Tribunal Constitucional ahora ha determinado que va a seguir en funciones tanto ellos, en el Tribunal Constitucional, como en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. ¿Esto qué quiere decir? Lo que usted ya anticipaba, pronosticaba, de que iba a haber una autoprórroga. Ellos, sin ningún disimulo, dijeron, vamos a prorrogarnos en el mandato porque no tiene que haber un vacío de poder. ¿Qué le da esta sensación? Bueno, nosotros sabíamos que esto iba a suceder porque se veían señales muy claras, ¿no es cierto? Pero a ver, dividamos el escenario, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es, en una acción de consulta de constitucionalidad, ha interpretado por la autoprórroga. ¿Es posible hacer esto en una consulta de constitucionalidad? No, porque la consulta de constitucionalidad es una acción donde usted lo que hace es confrontar la Constitución con el proyecto de ley que se está tramitando en sede legislativa. Eso es lo único que usted puede hacer en una acción de inconstitucionalidad, en una acción de esta naturaleza, consulta de constitucionalidad. Pero el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y ahí yo ratifico mi teoría de que esto fue una estrategia, podría utilizar otro término más duro, pero prefiero usar estrategia. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el 8 de noviembre, presenta una solicitud de ampliación de la consulta, procedimiento no previsto en el Código Procesal Constitucional, y además, entre líneas, le pide al tribunal que interprete. El tribunal usa la vía interpretativa. Ahora la pregunta es, ¿cuándo el Tribunal Constitucional puede usar la vía interpretativa? Cuando la norma constitucional es ambigua, cuando tiene dos sentidos o cuando no existe la norma. El tribunal interpreta. En este caso la pregunta es, ¿hay ambigüedad? ¿Hay vacío en la Constitución? No, no hay. ¿Qué te dice la Constitución? Preselección en manos de la Asamblea Legislativa pluri, elección popular. Punto. ¿Cuál es el vacío? Ninguno. El único vacío era que terminaban el 31 de diciembre el mandato de estos señores, ¿no es cierto? Eso por un lado. Entonces el tribunal se ha excedido en su competencia y eso va a generar en algún momento
responsabilidades de carácter penal para el Tribunal Constitucional. Sí, pero estamos con el antecedente de que uno de los órganos no pudo cumplir su labor, no pudo cumplir su tarea, como la selección, no una ley para prorrogar o una ley para designar autoridades, digamos, temporalmente. Pero uno de los órganos no pudo cumplir su función. ¿Pero por qué no pudo? A ver, vamos a analizar el meollo. El Tribunal Constitucional dicta la sentencia 26-23, donde ¿qué hace? Le pone una serie de requisitos extraconstitucionales. La ley corta, la ley famosa para la transición de las elecciones judiciales, necesitaba 2/3, ¿no? Para la Constitución era una ley ordinaria. El tribunal dijo 2/3. Extralimitó. ¿Sabe qué? No fue una mala sentencia, fue una buena sentencia, pero el asunto que el momento era muy particular. Entonces el tribunal le puso una serie de requisitos. Fue acomodando pero un poco. Claro, para mí es una estrategia de largo plazo. Esto no es casual, ¿no es cierto? Y me voy a retrotraer un poquito más. Tampoco es casual cuando nosotros colectamos firmas todas las acciones que el Tribunal Supremo Electoral empezó a tomar después de un tiempo. Nosotros mantuvimos una relación muy cordial con el Tribunal Supremo Electoral, muy cordial. Nos aceptaron que no notariemos por el tema económico, etcétera, 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 pero de repente hubo un cambio de timón cuando nos empezaron a exigir cosas no previstas en los reglamentos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Probablemente, Iván, si nosotros hubiéramos sabido que se iba a dar este escenario, nosotros hubiéramos pedido un plazo adicional al Tribunal Supremo Electoral, hubiéramos seguido colectando firmas hubiéramos logrado el 1.500.000 y estuviéramos hoy peleando el referéndum. Pero claro, nosotros no sabíamos de este escenario, ¿no es cierto? No lo conocíamos. Entonces, yo creo, y al inicio nosotros pensábamos que era casualidad, y se nos dijo hasta ingenuos cuando dijimos esto, ¿no? En una entrevista Carlos Valverde me dijo a mí, pero ustedes han pecado de ingenuos. Probablemente, cuando uno tiene buena fe, puede pecar de ingenuo. Entonces, yo creo que esta fue una estrategia. El gobierno a nosotros no nos dijo absolutamente nada, nada, o sea, ataques así muy esporádicos. Pero claro, el escenario que se venía era otro. Claro. Entonces, la idea era que no podamos lograr ese 1.500.000 y había que ponernos las trabas necesarias. Entonces, la estrategia no es ahora, la estrategia viene ya de inicio. Es una estrategia muy armada. Bueno. Entonces, veamos qué ha sucedido en los últimos días. Les hemos dicho se van a autoprorrogar. ¿A quién le convenía la autoprórroga? ¿A quién? ¿Al gobierno? Pero claro, al gobierno. ¿Por qué? Al gobierno le convenía la autoprórroga porque se iba a decidir la inhabilitación de Evo con los mismos magistrados. Y ya se decidió, ¿no? O sea, personalmente para mí ha sido una sorpresa que se decida tan rápido. Pero claro, estoy entendiendo los conceptos, ¿no? Se ha decidido en el plazo legal donde todavía hay competencia. Porque es probable que si se decidía después del 2 de enero, el tema de la incompetencia podía surgir en cualquier momento. Tenía que ser antes del 31 de diciembre. Es que por eso es una estrategia armada y diseñada. Esto ya no hay lugar a dudas. Entonces, ¿elecciones judiciales van a haber? No van a haber. Esto va a continuar y la autoprórroga va a durar muchísimo tiempo. Pero antes, en el escenario de Evo Morales, ¿no? Que el Tribunal Constitucional determina una elección, una repostulación con derecho a ello. No hay un derecho humano, dice el Tribunal Constitucional, pero además raya la cancha de que una persona, ¿no? que se postula puede ser repostulada, pero incluso eso no da tiempo, no da espacio a que pueda esperar un periodo legislativo y pueda repostularse. O sea, raya la cancha, pero una postulación, una repostulación, luego a su casa. O sea, eso raya la cancha al Tribunal Constitucional. A ver, la opinión consultiva... Mire, yo parto de lo siguiente. La sentencia del tribunal para mí es una sentencia correcta, pero es tardía, ¿no es cierto? Porque eso debió dictarse inmediatamente después de la opinión consultiva. ¿Y eso qué pauta te da? Que en ese momento no les interesaba. ¿No es cierto? Ahora lo calcularon. Sí, ahora sí les interesa. O lo calcularon. Entonces, bueno, pero es tardía, pero además innecesaria. ¿Sabe por qué? Porque la opinión consultiva es una expresión del órgano de asesoramiento del sistema interamericano, autorizada por el órgano tutelar del sistema interamericano. Entonces, la opinión consultiva nos alcanza con efecto vinculante. ¿Por qué? Porque es una expresión del sistema interamericano, es una expresión de la Convención Americana y Bolivia es Estado parte de la Convención Americana. Entonces, nos alcanza. Y lo que la opinión consultiva dice claramente es que lo razonable es que una persona pueda ejercer el mandato presidencial durante 2 periodos. Y no menciona precisamente si son continuos o discontinuos. Dice 2 periodos es razonable. Un tercer periodo ya raya en la irracionalidad y por tanto es desproporcional y por tanto es inconvencional. Entonces, es la opinión consultiva la que raya la cancha.
O sea, a mí lo que me llama la atención es que se saque en este momento, porque no debió sacarse en este momento. Si el Tribunal Constitucional consideraba que la opinión consultiva debía insertarse en el sistema constitucional del órgano de control constitucional, debió dictar a los pocos días en alguna acción o lanzar un comunicado como lanzó el señor y dijo el gobierno, la señora Yanine Áñez es constitucional, que no era ni necesario hacerlo, ¿no es cierto? Para mí fue un gobierno transicional, pero de hecho lo que llama la atención... O intentar, no intentar, el determinar esa situación cuando una persona pueda repostularse. Pero claro, o decir en un comunicado, hemos conocido la no sé qué, forma parte del bloque de constitucionalidad, entendemos que siendo Bolivia un estado parte signatario de la Convención Americana, las opiniones consultivas alcanzan al Estado boliviano. Y punto. Y punto. Claro. Pero entonces ahora ha forzado en una acción de amparo que no tenía mucha relación con el tema esta declaración, ¿no es cierto? Eso es lo que ha hecho el tribunal. Entonces, a usted le deja muchas dudas las formas. O sea, yo no dudo de los contenidos, pero sí dudo de las formas y el momento en que ha sido sacada la sentencia. Que dice mucho también. Que dice mucho, las formas. Doctora, ahora, a partir digamos, del 1, 2 de enero, 3 de enero, bueno, hoy día. Sí, de hoy día, los actos que determinen en temas laborales, penales, etcétera, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo o el Agroambiental o el Consejo de la Magistratura, ¿va a tener valor? Susceptibles de declaración de nulidad, ¿no? Usted sabe que la nulidad tiene que demandarse, pero son susceptibles de nulidad por dos razones. La primera, cuando usted ejerce un cargo público, cualquiera que éste sea, mucho más si usted ejerce jurisdicción, como es el caso presente, usted necesita tener un amparo competencial. Ese amparo competencial, ¿quién te la da? La norma generadora. Y en este caso, ¿cuál es la norma? La Constitución. Entonces, si lo que el tribunal ha hecho ha sido dejar sin efecto, dejar suspensa la Constitución temporalmente y autoprorrogar su mandato y el de los demás, ¿qué se necesitaba? Reforma constitucional. Porque lo que ha hecho, la Constitución no te menciona en ningún momento, en caso de que haya vacío de poder o declaración de ausencia, se podrá prorrogar el mandato de los magistrados en funciones. Eso no te dice la Constitución. La Constitución te dice, termina el mandato, preselección en manos de la Asamblea Legislativa y elección popular. Eso te dice la Constitución, punto. Si usted quiere reformar ese sistema, ¿qué tiene que hacer? Reformar la Constitución. Sé desde dentro del Tribunal Constitucional que han operado un poco del año 2019, claro, cuando no se pudo llevar adelante elecciones por la pandemia, por el momento que vivía Bolivia. Hubo una ampliación de mandato de diputados, de senadores, de alcaldes, de gobernadores, etcétera. Incluso, que no ejercen jurisdicción. En este caso son magistrados. ¿Qué quiere decir eso? La jurisdicción es la potestad que tiene una persona para ejercer, para administrar justicia en nombre del Estado. O sea, es el acto de administrar justicia, la jurisdicción. Es diferente porque los otros son autoridades administrativas. En este caso son autoridades jurisdiccionales que deciden sobre la vida y los bienes de nosotros y causan Estado. Los otros son autoridades administrativas. Es una diferencia abismal entre lo uno y lo otro. Incluso los diputados y senadores. Pero claro, porque son autoridades administrativas. Estos son jurisdiccionales. Lo que un juez decide para usted y para mí es vinculante y no hay posibilidad de cambiar. En cambio, los otros son actos administrativos que pueden ser modificados por la vía judicial, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es la enorme diferencia de esto. Bueno, usted mencionaba de que posiblemente no haya elecciones de momento, porque inmediatamente viene el censo, dentro de unos cuantos meses viene el censo, tiene que haber unas internas. No sé, el momento, la situación de este año 2024, que recién está gateando, está empezando a andar, se avisora un poco de incertidumbre en el plano judicial. ¿Qué cree usted? ¿Que va a haber elecciones? Yo no creo que van a haber elecciones judiciales. De manera inmediata no va a haber, mediano plazo no va a haber. Y le digo por qué. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional es muy llamativa, la 26, ¿no? La última que han sacado, dice: en tanto y en cuanto los magistrados y magistradas nuevas no sean seleccionados, elegidos y posesionados. Es decir, el único momento en que se puede hacer ese cambio va a ser el momento en que los nuevos magistrados estén juramentando. Pero además el Tribunal Constitucional no le da plazo, porque el Tribunal Constitucional pudo haber dado plazo, como hizo en el caso de los interinatos, 90 días. 6 meses, ok, ya, les doy 6 meses. En 6 meses ustedes tienen que haber realizado las elecciones judiciales.
y con una espada de Damocles la Asamblea Legislativa Plurinacional a negociar y pactar como sea. Claro. Pero en este caso el tribunal no te dice nada, solamente te exhorta y no te pone plazo, pero sin embargo taxativamente te dice en tanto y en cuanto, ¿no es cierto? Entonces, parar la elección judicial, usted ya ha visto que es súper fácil. La elección judicial se ha parado con el primer amparo que hubo en el caso del Beni, el mismo día que nosotros interpusimos amparo, a los del Beni les concedieron, a nosotros nos negaron. Estaba clarísima la posición. Por si acaso, nosotros no tenemos sentencia todavía, en el caso nuestro. Segundo, se para con esta consulta de constitucionalidad y encima le pegan en la vía interpretativa vía consulta de constitucionalidad. Entonces, no va a haber elecciones judiciales, este año no va a haber. Me equivoqué al decir que era el árbitro, debe ser la FIFA, ¿no? Porque ellos también interpretan la normativa, claro, y están de árbitros, si es gol o no es gol. Usted en una pregunta, en una entrevista anterior me decía, pero entonces, ¿quién controla al controlador? Me preguntaba sí, claro. usted, y creo que esa es la esencia, ¿no? Mire, el Tribunal Constitucional, de acuerdo a las previsiones de la propia Constitución y del Código Procesal, dice que sus sentencias y decisiones son inapelables, no hay recurso ulterior pendiente. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, quedan dos vías. O la vía internacional, que es muy larga, que es muy complicada, que tarda muchos años, etcétera. Pero hay otra vía, que es el referéndum. Porque finalmente, encima de ese controlador constitucional, ¿quién está? El constituyente originario. Claro. Para suspender la aplicación de la Constitución, usted necesita reformar la Constitución. O sea, quiere decir usted el ciudadano, ¿no? Claro. Usted, yo, la señora que está vendiendo. Cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces, la única salida sería llamar a un referéndum nacional y preguntarle al constituyente qué desea hacer, si quiere prorrogar, si quiere la designación de nuevos magistrados y además pegarle pues las preguntas esenciales para la reforma judicial, ¿no es cierto? Matar dos pájaros de un tiro, llamar a referéndum nacional y ¿Nos puedes recordar cuáles serían las preguntas esenciales? Una de las preguntas era el tema del presupuesto que nosotros planteamos, ¿no? Establecer en la Constitución un presupuesto del 3% para que el órgano judicial pueda tener, ya no negociar con el órgano ejecutivo. Una independencia económica, digamos, que es lo que ahorita no existe. Sí. Segundo, el otro tema era la creación de un ente autónomo, idóneo, solvente, técnico, para la preselección, es decir, quitarle la competencia a la Asamblea Legislativa Pluri y pasársela a una Comisión Nacional de Postulaciones que nosotros habíamos puesto ese nombre. ¿Por qué? Porque no tengo ánimo de defender a la Asamblea, pero el tribunal le puso condiciones exacerbadas que no ha podido cumplir. Pero además la Asamblea se aplazó, Iván, se aplazó en este proceso de preselección. Porque, a ver, se dijo negocien. ¿Y qué hicieron? Fueron y pusieron votación por plancha, negociación pactada. O sea, el mal criticado de los sistemas neoliberales cuando se elegía altos magistrados, lo trajeron y lo pusieron. Sí. Los males de ahora más los otros, ¿no es cierto? Entonces la Asamblea se sacó cero. Entonces la Asamblea no es el órgano idóneo para elegir para hacer el proceso de preselección. No es. Y hay que asumirlo de una vez. A ver, me salgo del escenario judicial. La selección del defensor del pueblo. Dígame, ¿no le pareció patético a usted cuando estaban los postulantes presentando sus propuestas y los asambleístas no entendían ni papa y no conocían nada? Es como que yo sea docente, no sé, pues de física cuántica y usted sea experto en física cuántica y yo le tome examen a usted sin saber nada yo. Claro. Dígame, ¿es racional? No es muy racional, Iván. No, nada. Entonces la Asamblea Legislativa no es el órgano adecuado, idóneo para realizar estos procesos. Esa podría ser una otra decisión. ¿No es cierto? De las preguntas. La tercera tiene que ver con estos sistemas alternos de justicia, ¿no es cierto? La conciliación, el arbitraje y otros sistemas alternos que saquen muchos casos del sistema judicial y los pongan en un sistema alterno. La propia justicia de paz, esta justicia vecinal que funciona muy bien en otros países. Y el cuarto es de una vez ponerle la cascabel al gato y hablar de la justicia indígena originaria campesina y qué está sucediendo con ella. La justicia indígena originaria campesina está reducida a la mínima expresión, cuando podía ser otro elemento que bajo sus propias normas, respetando derechos humanos, traten los casos que se dan en su propio esquema de territorialidad y competencia. Esos podrían ser los 4 temas, más la pregunta al ciudadano. ¿Quiere usted que los actuales magistrados se prorroguen o prefiere usted que sean designados nuevos magistrados bajo un proceso de preselección? Esas podrían ser las preguntas. Y ahí es el constituyente originario superior al Tribunal Constitucional, superior a la propia Constitución, el que decide qué se hace. Ajá, o sea que hay una instancia, digamos, que controle al controlador. Exactamente. Pero ¿qué está haciendo la Asamblea ahora? La Asamblea dice, los voy a procesar, voy a abrir no sé qué, voy a dictar una ley corta. Yo creo. Está distrayendo el camino cuando la estrategia debería ser claramente otra.
Doctora, usted ha sido una maravilla, le agradezco muchísimo. No, pues a usted, Iván. Venga cuando quiera a Sucre, que es una ciudad maravillosa. Yo sé, he vivido muchos años, así que sé lo bonito que es Sucre. Ya está. Un gusto, muchas Iván, gracias. a usted.